Hola, 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 muy buenas a todos, muy buenas tardes, bienvenidos a este webinar gratuito de terapia manual polivagal. Bueno, espero que estén todos muy bien, espero que pasemos un ratito juntos bien, aprendiendo bastante de cómo funciona el sistema, am, cómo funciona la teoría polivagal, qué propone la teoría polivagal y sobre todo después cómo lo vamos a meter un poquito en el mundo de la terapia manual con principios obviamente osteopáticos. Bueno, ahora van a ver, me voy a presentar, muchos de ustedes no me conocen. Y bueno, vamos a tratar de hacer algo que nos sirva a todos para poder seguir creciendo, para seguir creando un mundo polivagal, como dice Stephen, y hacer modo tal que nosotros como terapeutas nos beneficiemos y que podamos, con este beneficio, ayudar a nuestros pacientes y a corregularnos y a entendernos un poquito mejor. Creo que lo que propone Stephen Porges es realmente un cambio de paradigma muy grande en el cual él confía mucho en que con la osteopatía y, y el trabajo que tengo pueda pueda dar una buena solución a poder a unir estos dos mundos que nunca fueron separados, pero que bueno, que por distintos motivos siempre se han tomado, probablemente por Descartes, que ha dividido un poquito el cuerpo para entenderlo mejor y también la mente para entenderla mejor. Pero bueno, gracias a Dios ahora tenemos la neurociencia que dice que eso no es factible, la psiconeuroinmunología también dice que eso no es factible. Y entonces nos estamos volviendo a los principios osteopáticos y bueno, ahora ojalá que esta charla les sea de beneficio y sobre todo que, bueno, que le guste la idea de tratar de empezar por este nuevo camino, este modo nuevo terapéutico de trabajar el cuerpo, la mente y las emociones. Así que bueno, voy a empezar a compartir el PowerPoint. Muy bien. Entonces, creo que todos pueden ver bien, así que vamos a empezar a trabajar juntos, a hacer esto juntos. Yo estoy en Cancún ahora mismo, ya ven los gorros de ahí arriba, acá el ambiente es más caribeño. En Madrid, pero sé que ahora hay buen tiempo y bueno, hay mucha gente querida ahí y, y estoy seguro que esto va a poder dar una buena mano en la unión de este puente. Y vamos a hablar hoy de un concepto que es la jerarquización neural y vamos a tratar de entender qué se entiende por esto y cómo lo podemos relacionar esto a la terapia manual y qué valor tiene esto en la vida cotidiana, en las relaciones entre los mamíferos que nosotros somos y cómo después podemos, entre comillas, regularlos y ayudarlos y entender sobre todo un poquito más la teoría polivagal, que es el tema porque ahora vamos a ir viendo, hay muchas cosas en la teoría de polivagal o en la regulación del sistema nervioso autónomo que desgraciadamente no están siendo muy correctas en el momento de que la están exponiendo, pero bueno, ahora lo van a ir descubriendo solitos. Para los que no me conocen, bueno, yo soy fisioterapeuta, soy osteópata, trabajo hace más de 10 años con el Barral Institute Internacional, soy el director científico de varios institutos Barral en varias partes de Sudamérica, también director del Polyvagal Body Workers y director del Connection Congress. Y bueno, actualmente para el Barral Institute enseño unos 20 niveles en todos los sistemas, tanto vascular, neural, visceral, articular, emocional. Bueno, en ese sentido, digamos que mi trabajo es bastante amplio y ahí estoy en la foto con Stephen Porges, ahí en el último congreso que hubo en Jacksonville, en Estados Unidos. Y bueno, decirles que un poco en el trabajo manual está un poco en mi sangre el trabajo de Jean-Pierre Barral, que apoya al 100% mi trabajo, y también Stephen Porges, que apoya mi trabajo al 100% en el sentido de lo que vamos a exponer de la teoría polivagal y cómo se cruzan estos dos mundos. Muy bien. Entonces, primero hablemos un poquito de quién es Stephen Porges. Stephen Porges es un profesor de psiquiatría en la Universidad de North Carolina, es el profesor emérito de la Universidad de Illinois,
escribió más de 400 artículos, es el creador y desarrollador principal de la teoría polivagal, ahora van a entender por qué el principal, y también es el creador y desarrollador del protocolo de seguridad y sonido, que es su método con el cual Stephen Porges pasó a la fama mundial en el 99, cuando hizo su presentación con casos de niños y adultos autistas, donde utilizaban este protocolo de seguridad de sonido, donde los niños autistas, después solamente de 5 horas de utilizo de esta herramienta, de esta música elaborada a nivel artificial para poder hacer fluctuar el sistema nervioso, bueno, fue toda en el mundo de la psicología y la psiquiatría un gran salto, y su trabajo, gracias a ese congreso, se llevó un poco a todas las disciplinas de todo el mundo, y, y cada vez se extiende más, cada vez se extiende más. Por ejemplo, para los españoles, hace poco hubo la ley, hace 2 años, ¿no? Creo que se aprobó la ley, si es sí, sí, si es no, no. Esa ley tiene principios de Stephen Porges, ¿m? Y ahora van a entender por qué, porque antes no venía reconocido el sistema de congelamiento como un sistema de posibilidad de defensa ante una situación de peligro. Se reconocía simplemente la lucha, la huida como sistema simpático, y se reconocía la posibilidad de que la persona acepte, pero no se reconocía el estado fisiológico de congelamiento. Y eso, Porges fue uno de los grandes eh, buscadores científicos que pudo demostrar eso con sus artículos y demás, y que gracias a Dios eso se está expandiendo, se está llevando también a las leyes, se está llevando también a la educación, y bueno, se está llevando a un montón de áreas. Eso para hacerles entender que más allá que estén de acuerdo o no con la ley y que puede estar mal o bien descrita, lo que yo les quiero hacer entender es lo precedente. Se reconoce un nuevo estado fisiológico, se reconoce el estado de congelamiento. Y ahora, bueno, hay que ir entendiendo qué es este estado de congelamiento y cómo se influye esto en nuestro sistema. Pero bueno, eso lo vamos a ir viendo con tiempo. Es autor y coautor de 10 libros, y bueno, tiene varios premios de distintos tipos. Es realmente una persona maravillosa, y ojalá tenga algún día de conocerlo, porque es realmente maravilloso. Entonces, cuando todo esto inició, la teoría polivagal de Stephen Porges, los primeros mundos que abrieron las puertas fueron un poco lo de la psicología, la psicopatología y la psiquiatría. Eran los mundos donde empezar a entender que quizás el sistema responde distinto a lo que nosotros suponemos, o empezar a pensar que el problema no está en la mente. Recuerden que como mente, cada vez que me escuchen hablar de mente, en verdad estoy diciendo el cerebro se está moviendo. ¿Mm? El cerebro se está moviendo, y existe, con el movimiento cerebral existe la posibilidad de tener una mente. Esa mente o ese movimiento puede ser consciente o inconsciente. Por ejemplo, cuando ustedes están durmiendo, están soñando, ahí hay una mente que se está moviendo, pero ustedes no son conscientes, pero sí se está moviendo. Y la conciencia, para entendernos, como lo describe Antonio Damasio, es la capacidad de poder entender quién está pensando o quién está teniendo ese movimiento cerebral, que sería mental, que somos nosotros. Prácticamente es identificar el objeto con el cual se está pensando y se está focalizando. Ese es lo que sería la conciencia, según Damasio. Yo soy un fan de Damasio, creo que Damasio ha tomado un camino distinto a Porges, pero para muchas cosas han llegado al mismo punto. Y por suerte Damasio, para todos los terapeutas manuales que están presentes, nos da una grandísima, grandísima mano. Claramente son complejos sus escritos, pero nos da una grande mano, porque él lo dice en su último libro, lo deja claro que me dice: estudié por 30 años la mente, el cerebro, la conciencia, y al final me doy cuenta que todo radica en el cuerpo. Y esto es un poco de qué va, por qué podemos como terapeutas manuales hacer un gran, gran trabajo. Entonces, bueno, después se desarrolló un poquito, aquí volviendo a la pedagogía, y entonces, bueno, fue ahí cuando contacté a Stephen Porges ya varios años atrás, diciéndole qué pasaba con la osteopatía, qué pasaba con la terapia manual. Yo ya conocía el Safe and Sound Protocol, conocía este método de regulación del sistema nervioso autónomo a través de la música, y yo le hacía entender que qué pasa si yo tengo un
problema discal, por ejemplo, una cervical, o tengo un problema gástrico porque el nervio vago a nivel del estómago está atrapado. Bueno, le empecé a explicar nuestro punto de vista, quedó muy entusiasmado y ahí fue que, bueno, me dio carta libre para desarrollar todo esto, que, bueno, termina en varias formaciones de distinto tipo que después les voy a contar, en un libro que en verdad van a ser dos y ya está el tercero también haciéndose, así que bueno, hay mucha carne en el asador, como se dice, y, y lo bueno de todo esto es que entra todo dentro de una filosofía de trabajo osteopática, de terapia manual, que es lógica y muy humanística, porque bueno, respeta todos los conceptos de la teoría polivagal al 100%. Nunca nos salimos de esos dos pilares. O sea que la terapia manual polivagal está construida con esas sólidas bases, ¿no? La anatomía o la fisiología, la teoría polivagal, la osteopatía, y de ahí todo lo que se viene después, que ojalá tengan la posibilidad de conocer. Entonces, vamos a los tres principios de base de la teoría polivagal. Nosotros claramente nos vamos a concentrar en la jerarquización. ¿Okay? La neurocepción es la palabra que creó Stephen Porges para explicar que el sistema nervioso autónomo continuamente, 24 horas, 365 días al año, está chequeando y monitoreando lo que sucede afuera y lo que sucede adentro. A esto mismo, Antonio Damasio le llamó homeostasis de defensa o homeostasis de control. ¿Mm? O sea que al final, entre comillas, llegan al mismo punto. Aunque para mí, quien la desarrolla mejor es Stephen Porges, porque la deja más humanística y no la deja tanto a nivel filosófico. Él la logró bajar con la clínica a los comunes mortales como nosotros, y eso nos permite a nosotros poder entender mejor la neurocepción y entender que muchas veces lo que nos está sucediendo pueden ser por cosas de adentro o pueden ser por cosas de afuera, ¿no? Cosas que nos invaden, que a veces pensamos que no nos hacen nada, pero que alteran fuertemente el sistema y de consecuencia, alterando fuertemente el sistema, la reacción y el estado fisiológico cambia y de consecuencia nuestras relaciones sociales cambian y así nuestra salud, etcétera, etcétera. Entonces, recuerden, neurocepción es la palabra conjugada por Stephen Porges, donde le está diciendo que tenemos un monitoreo continuo, interno, externo, monitoreo continuo, interno, externo, de todo lo que sucede, ¿eh? Para tratar de entender si estamos a salvo o no, porque ese es el punto, si estamos a salvo o no. Aquí no pongo la seguridad porque se sobreentiende, entre comillas, que el sistema está todo el tiempo buscando la seguridad, y entonces pongo los conceptos que más Stephen Porges ha tirado afuera, aunque la seguridad es el primer ladrillo en lo que es la teoría polivagal. Luego tenemos la corregulación. Y la corregulación claramente tiene mucho que ver con la neurocepción y la jerarquización. La corregulación es la capacidad que tenemos los seres humanos como mamíferos de poder conectarnos para bien o para mal. ¿Ok? Para bien o para mal. Quiere decir que estoy tranquilo, llego a la calle, todo el mundo está alocado porque están estresados. Sin darme cuenta, me doy cuenta que al final yo estoy caminando igual de rápido que ellos. ¿Mm? O tengo muy buen humor, mi esposa está de mal humor y yo con mi buen humor la contagio y ella termina teniendo un buen humor. Ok, todo eso que nosotros decimos con palabras para que nos entendamos fáciles, en verdad tiene una regulación fisiológica al interno del sistema con hormonas y neurotransmisores y funciones del sistema nervioso que reaccionan a lo que está sucediendo. Entonces, la corregulación es eso, es la capacidad como mamífero que tenemos para poder sentir al otro, para poder entender al otro, pero no entenderlos desde la lógica, sino entenderlo con el cuerpo. Porque cuando nosotros empatizamos con alguien, no estamos empatizando a nivel lógico, uy, pobre, se le murió el perro. La empatía viene del cuerpo, sentimos la tristeza, sentimos el dolor por la pérdida de ese ser querido, que en este caso puede ser un perro, un gato, lo que sea, y sentimos lo mismo que siente la otra persona. Esto es un modo de regular. Ahora, ¿por qué no utilizamos eso para regularnos para bien? ¿Por qué no hacemos modo que nos podamos ayudar a estar mejor?
¿ok? Entonces el principio de corregulación pasa por ahí y también el hecho de bajarlo está un poco en toda la formación que vamos a dar y también en otras disciplinas como Somatic Experiencing y otras que hacen un trabajo maravilloso para que todos estemos mejor. Y la jerarquización, que es lo que voy a tocar en el día de hoy, para hacerla resumida, es cómo el sistema nervioso se fue desarrollando y llega a un punto de evolución máxima, que es la que nos encontramos hoy, donde el nervio vago tiene una prioridad sobre el resto del nervio vago y de consecuencia sobre muchas funciones de todo el cuerpo, que involucran la neurocepción y que claramente involucra la corregulación. ¿Ok? Entonces, por eso que les puse esta flecha así de una depende de la otra. Si bien cada uno de estos puntos puede ser desarrollado a largo, yo me voy a quedar en la jerarquización porque lo que tengo ganas de hacerles ver, sobre todo porque la mayoría no me conoce, es que el Instituto Polivagal, terapia manual polivagal, lo que vamos a hacer tiene mucho de ciencia, mucho de anatomía, mucho de fisiología y tenemos el modo de explicar por qué tenemos los resultados que tenemos. eh, la evidence basic nos ayuda a entender mejor y bueno. En ese sentido, nos da más seguridad de saber que si tengo que gastar mi tiempo o mi dinero para hacer una formación, lo es al menos con una teoría buena, aunque yo creo que lo mejor que tenemos es la práctica. Pero bueno, bien, vamos a la jerarquización. Para ir a la jerarquización, tenemos que volver a la prehistoria, no queda otra. ¿Mm? Lo voy a hacer muy rápido porque esta parte puede ser muy aburrida. Entonces me voy a concentrar en saltos evolutivos muy grandes, estamos hablando de millones y millones de años, y porque hay que entender cómo nace el sistema nervioso, cómo se desarrolla el sistema nervioso para después poder entender qué funcionalidad buscaba y para poder entender cómo poder trabajar con él para sacarle las tensiones y para que se regule de mejor modo. ¿Ok? Entonces, tenemos que tener presente lo siguiente. La vida se calcula que inició hace unos 3.800 o 4.000 millones de años atrás. Esta, esta vida, que era, eran células monocigotes, prácticamente no tenían ninguna otra célula, se fueron combinando en distintas simbiosis, como bacterias, se fueron combinando, creando nuevos seres, hasta llegar a lo que conocemos hoy en día, que es el ser humano. Generalmente se toma la evolución del ser humano cuando ya estamos en la parte más primate, donde estábamos como monos, pero hay que entender que antes de eso había un montón de vida, porque al final, en la parte más primate, estamos hablando de unos 60, 80 o 100 millones de años atrás, y la verdad que la vida empezó muchísimo antes, y es importante entender que empezó muchísimo antes que eso, porque eso nos va a llevar a entender por qué nosotros a veces tenemos una cierta reacción a ciertas cosas. Nos ayuda a entender por qué se creó el sistema, por ejemplo, de lucha o huida del estrés, si entendemos la prehistoria de nuestra formación. Entonces, como no es el argumento de esta presentación, pero sí hay que entender que lo que voy a exponer luego viene con esta base detrás, y que es una base que tiene sólidas bases científicas. Entonces, lo que quería decirles es, ¿qué es la filogenética? La filogenética es un estudio de las relaciones evolutivas entre organismos y características, y sus características. Esto es importante, entre organismos. Estamos hablando 3.800 millones de años atrás, relaciones evolutivas entre organismos, se van relacionando. No sé, probablemente la que más conocen ustedes es las células, nuestras células de nuestro cuerpo, los mitocondrias, no eran más que fue una célula de nuestro cuerpo que se juntó con una bacteria en simbiosis, y esa bacteria es lo que ahora ha evolucionado, nosotros le llamamos mitocondria, pero en sus orígenes era una bacteria. ¿Mm? Que nosotros le dábamos un aporte o una protección a nivel celular y esa bacteria a su vez producía energía para que nosotros podamos seguir brindándole esa seguridad y esa nutrición. Entonces, como ven, el hecho bacteriológico no es una cosa loca, es una cosa que tenemos cotidianamente. Pensar solo, que esto solamente también lo saben, que tenemos 3 veces más bacterias en el cuerpo que células. Eso es importante.
Algunos autores dicen que solamente 2 veces más. Eso quiere decir que nosotros se calcula que tenemos unos 2 a 3 kilos de nuestro peso solo de bacterias. Interesante. Entonces, hay que entender que también todo nuestro sistema, nuestra reacción a nivel emocional, nuestra reacción a nivel psíquica también va a depender de ellos. Entonces, aquí lo que les quería hacer ver era que tenemos que empezar bien desde atrás, que tenemos que tratar de entender esta filogenética, tenemos que tratar de entender un poco el ADN, cómo se fue formando y después desarrollando, y entender que, bueno, que la filogenética se pueden medir de distintos estudios, que puede ser el ADN, el ARN, los estudios morfológicos y los modelos computacionales. Claramente, cuando metemos computacionales, estamos hablando ya para el ser humano de algo muy cortical, algo muy alto, o sea, eso quiere decir muy nuevo, o sea, no es primitivo. En cambio, nuestro DNA y nuestra morfología puede ser medida de otra manera. Entonces, para hacerlo bien rápido, todo empieza con los protistas, más o menos. En los protistas ya la vida se empieza a, a, a- a solidificar, pero tenemos que tener presente que las monedas son las primeras bacterias, las primeras células que empiezan a crear la vida. Cuando no había nada, ni siquiera estaba el oxígeno que hoy tenemos, no había prácticamente eh, la capa de oxígeno que tenemos ahora, digamos lo que sería toda nuestra capa de ozono no existía, o sea, estamos hablando de muchísimo tiempo atrás. De los protistas se fueron pasando y dividiendo en lo que es la parte vegetal, la parte de hongos y el reino animal. En el reino animal, lo que hay que tener presente es que el nervio vago, el nervio vago es uno de los nervios más antiguos de todo el sistema. El nervio vago lo encontramos en peces extremadamente antiguos, y no solo peces, sino también anfibios. Lo encontramos en reptiles, lo encontramos en aves, y luego lo encontramos en mamíferos también. Ese mismo nervio, con la misma filosofía de trabajo, que es la de la regulación de los procesos de base, la regulación de la alimentación, la regulación de la homeostasis, la regulación del corazón, que vamos a ir viendo todo eso, la regulación de la respiración, y ya cuando pasamos a los mamíferos, por una cuestión de nuestra realización de nuestro sistema, se hace más complejo y entra en juego la comunicación. Entra en juego cómo nos comunicamos con los otros mamíferos. ¿Ok? Y esto es fundamental porque un reptil no se comporta, por ejemplo, un detalle, viví una experiencia con mi familia hace unos años maravillosa, que fue que llegamos a la playa y justo estaban saliendo las tortugas de los huevos y estaban yendo hacia el mar, y mis niñas me preguntaron dónde está la mamá. Y claro, o sea, ¿cómo le explico yo que dejó los huevos y que chao, nos vemos y nunca más? Y probablemente nunca más se encuentren. Es fuerte, porque claro, le tuve que explicar que es otra especie, les tuve que explicar que son distintos, y bueno, dándole vuelta, haciéndolo, estamos hablando de una niña de 7 años. Le tuve que explicar eso, ¿no? Como decir, pobrecita, están acá, donde está la mamá, que los ayude, ¿no? Como pasa generalmente con un mamífero que no deja a la madre, que la manada siempre lo está protegiendo, y que su relación social y su cultura, que si podemos pensar en cultura para el ser humano, se va a desarrollar con principios de base muy, muy, muy arraigados, muy, muy dentro. ¿Ok? Entonces, dicho esto, mamíferos, reptiles, aves, peces, anfibios, tenemos el nervio vago, pero el nervio vago en los seres humanos tiene diferencias. Y ahí es donde los voy a ir llevando lentamente para que entiendan en modo simple, pero para que se entiendan. ¿Cuál es la diferencia principal? Lo vemos en la anatomía y en la embriología. La primera cosa que hay que entender es que el nervio vago está compuesto por 4 núcleos distintos. 4 núcleos que se intercombinan y que forman un nervio. ¿Ok? Esto es importante. Estos 4 núcleos son los que ven aquí. Empezamos por el más primitivo, el más viejo, que es el dorsal. Este núcleo dorsal
lo tienen todos los reptiles, lo tienen todas las aves y todos los peces. Y nosotros también, como seres humanos, también lo tenemos. Ahora, cuando se combinan las fibras del vago dorsal con las fibras del núcleo ambiguo, que es lo que nosotros denominaremos en la teoría polivagal vago ventral, y ahora lo voy a explicar bien qué es eso. Observen la imagen de la izquierda. Este es el núcleo dorsal y el núcleo ambiguo, que sería este violeta, el núcleo ambiguo aquí está anterior. Para nosotros, Stephen Porges hizo mucha búsqueda sobre eso, habla de una migración del nervio vago a nivel dorsal, una migración hacia anterior. Eso quiere decir, por eso llamamos ventral. Y esta migración que tuvo celular, en combinación con el líquido ambiguo, es una evolución del vago dorsal. Y ahí tenemos la diferencia, la fuerte diferencia con los otros animales, la fuerte diferencia con los reptiles, la fuerte diferencia con las aves y algunos mamíferos. Nosotros tenemos un vago o un núcleo ventral del nervio vago, que también lo van a encontrar, esto es importante que lo tengan presente, lo van a encontrar en la mayoría de los anatomistas como núcleo ambiguo y no como núcleo del vago ventral, sino como núcleo ambiguo, pero quiero que entiendan que estamos hablando de la misma cosa. Cuando se junta luego con parte del tracto con el tracto solitario, que también se divide en dos partes, pero digamos, tomémoslos como un solo núcleo, y el del trigémino, que es el más largo, ¿no? El núcleo espinal del trigémino, cuando se juntan estos cuatro núcleos, forman lo que sería el nervio vago. Y el nervio vago, bueno, después sale, después voy a explicar un poquito eso. Pero acá lo más importante de entender es que aves, reptiles, anfibios, peces, vago dorsal. ¿Ok? Mamíferos mamíferos muy evolucionados, más allá de la parte cortical y del lobo frontal, que lo podemos hablar si quieren en algún otro momento, empiezan a tener un núcleo ambiguo, empiezan a tener un núcleo vagal ventral que empieza a crear la conexión. Esto es mamífero, no es reptil, no es aves, no es peces, no es anfibio, es mamífero. ¿Eso qué quiere decir? Que también nuestros, eh, nuestros animales domésticos, por así, bueno, alguno puede tener también un lagarto en casa, pero bueno, no es el caso, pero los normales, como puede ser un gato, un perro o animales de ese tipo, también son mamíferos, también tienen la capacidad de poder comunicarse, también tienen la capacidad de autorregularse entre ellos. ¿eh? Pero bueno, eso lo vamos desarrollando. Lo importante es que entiendan este pasaje, en esta imagen del Prometheus no la pueden ver, pero es un pasaje donde el núcleo dorsal migra hacia el núcleo ambiguo y ahí podemos también separar el núcleo ambiguo con el vago ventral. ¿Mm? Muy bien. Aquí tienen los artículos, en las slides precedentes estaban los artículos sobre los distintos desarrollos de lo que les estoy contando. Acá tienen, bueno, obviamente el libro principal de Stephen Porges para entender un poco el fundamento, ¿no? De las emociones y el atacamiento. Pero también tenemos probablemente el artículo donde él expresa un poquito mejor esto, que es este de aquí del 2007 y este de aquí del 2011, donde viene ratificado con otros trabajos de otros autores que hacen ver y podemos, gracias a estos trabajos, empezar a pensar en un núcleo ventral del vago. Y no solamente de hablar del núcleo ambiguo, sino que también podemos introducirlo. Entonces, estos artículos obviamente están a disposición. Algunos, el libro, bueno, lo tienen que comprar, pero creo que está en español. Eh, Creo que en España lo tiene 4 ciclos, creo que lo tiene en español ya traducido. Ellos están haciendo un trabajo también magnífico de colaboración con Stephen y también con Deb Dana. Es verdad que es un mundo más de psicología, pero bueno, como dije antes, no se puede separar, ¿eh? No soy solamente materia, soy también emoción, soy pensamiento, soy un montón de cosas y creo que el punto acá sea en la unión de esto, porque la unión de esto quiere decir que ustedes pueden reconocer mi ser, pueden reconocer mi individualidad, pueden reconocer todas estas áreas que me forman a mí. ¿Mm? Así que bueno, creo que quedó claro, ¿no? Esta... eh,
esta imagen creo que es bastante clara en relación a cómo es el nervio vago con todas sus fibras y cómo se va pasando. Y bueno, acá vieron los artículos que claramente pueden acceder a ellos e ir a chequear. Entonces, ¿qué es la jerarquización neural? Y esto nos une un poquito de vuelta a la migración del nervio vago del núcleo dorsal al núcleo ventral. Entonces, la definición de jerarquización neural se refiere a la organización, estructura y funcional del sistema nervioso en niveles jerárquicos. Esta jerarquía se manifiesta en diferentes dimensiones, desde la organización atómica y celular hasta la funcional y conductual. Ahora, si nosotros vemos los distintos 5 modos que tiene la neurología o la biología para entender la jerarquización neural, de estos 5, 4 entran absolutamente al 100% en lo que es el desarrollo del vago dorsal, del núcleo vago dorsal, migratorio hacia el núcleo ambiguo, transformándose en en núcleo de vago ventral. Porque prácticamente a nivel celular las células cambian, y ahora les voy a explicar en cómo. A nivel de circuitos también cambian, porque de ahí se crean otros circuitos con otros núcleos y con otros nervios. A nivel de sistema claramente cambia porque inervan distintas cosas. Todo eso lo voy a ver luego, ¿eh? No se preocupen que vamos a tratar de al menos de cerrar. A mí me gusta cuando abro un cajón cerrarlo, por eso decidí solamente jerarquización. Y a nivel conductual también generan distintos tipos de respuestas en relación a lo que inervan y el sistema que componen. Entonces, esto es muy bonito para nosotros porque claramente sabemos que todos estos 4 circuitos van a crear un cambio molecular. Todos estos cambios van a crear un intercambio entre hormonas, neurotransmisores, receptores, proteínas, todo eso va a cambiar. Por eso digo que terminan los 5 adentro, justificando la migración del vago dorsal, del núcleo vago dorsal al núcleo ambiguo y por ende al vago ventral, pero hay que admitir que estructuralmente son 4 y el quinto es una consecuencia de los otros 4. Así que la jerarquización estamos también adentro para poder explicar por qué el vago ventral es tan importante para nuestras vidas. Entonces, ¿qué es lo que quiero hacer ver acá? Que el núcleo vagal ventral, núcleo ambiguo, tiene prevalencia neurológica y jerárquica. Y esto es fundamental. Y ahora van a ver el por qué. Vamos para adelante. Vamos para atrás. Lo voy a explicar de acá si me entienden. Por ejemplo, un reptil no puede empatizar. Un reptil no le interesa. La tortuga dejó a sus hijos ahí y si vive bien, ya hizo su genética, le dijo que tiene que poner huevos y nos vemos, chao. No puede empatizar, las tortugas, por ejemplo, viven solas, o sea, no hace falta ni siquiera que se unan, o sea, hay todo un método de vida completamente distinto, donde quien está regulando los principios de base de toda esa funcionalidad de un reptil o de un anfibio es el dorsal, el núcleo vago dorsal, que gestiona la alimentación, gestiona el dormir, gestiona la temperatura, como gestiona muchas de las cosas que ya saben y que son prioridad. ¿Ok? Ahora, ¿cuándo hace este pasaje de dorsal a ambiguo o de dorsal a ventral? Esta evolución tiene una característica particular. El vago dorsal o las fibras que nacen del vago dorsal son amielínicas. Si se recuerdan cuando estudiamos neurología, la mielina, que es esa capa de proteínas y grasas que protegen el nervio a su alrededor, esa mielina lo que hace es darle seguridad, aislar al nervio, pero también darle una mayor conductibilidad, darle una mayor posibilidad de información más rápida que si no tiene mielina. Entonces, la mielina tiene a favor que la velocidad de la información es mucho más rápida y no puede ser cortada en el medio. O sea, hay un impulso en A y termina en B. La amielínica, un nervio amielínico, tiene un impulso en A, va a llegar a B muy lento
pero en el camino puede recibir otros impulsos y modificar. Eso quiere decir que lo que sale en A no sabemos si va a terminar siendo lo que llega en B, porque se puede modificar. Y esto tiene pros y contras, claramente. ¿Por qué es importante esto? Porque todos nuestros órganos, no sé si tienen presente qué cosa inerva el nervio vago, pero el nervio vago a nivel amielínico inerva todo lo que es por debajo del diafragma, ¿eh? Hasta la área de Cannon-Bone o la parte del tercio distal del colon transverso. Inerva los riñones, las suprarrenales, el estómago, el duodeno, el hígado, la vesícula, el colon ascendente, el ciego, ¿ok? El intestino delgado, claramente, el yeyuno ilion. Todo eso viene inervado hasta la tercera parte, todo por el nervio vago. Todo eso es amielínico. Eso quiere decir que el nervio se comunica también con el ambiente puede modificar al nervio y después esa información va a ser pasada hacia arriba. Ahora, en ese pasaje, como le dije, pueden haber modificaciones. ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que sucede con el nervio vago del núcleo ventral? Lo que sucede es que es mielínico y por ende, por lo que decíamos antes de la jerarquización, siendo mielínico es más rápido y tiene prioridad. Y esto es importante que se lo acuerden porque ahora vamos a ver qué inerva cada cosa y van a entender la importancia de la comunicación entre los mamíferos, ¿eh? Y por qué en el ser humano la comunicación, el estar en un estado prosocial, la corregulación y la seguridad son fundamentales para que el sistema pueda tener una homeostasis regulatoria correcta. ¿Mm? Entonces, ya entendido esto entre lo que es el vago dorsal y el vago ventral, no sé si por ahí escucharon, pero bueno, hay algunos críticos que dicen que esta teoría es incorrecta porque se han encontrado algunas fibras mielínicas en el núcleo dorsal, pero Stephen Porges ha respuesto muy bien diciendo que eso sí puede pasar, las variaciones anatómicas existen, pero en la mayoría de los casos cuando se abren los cuerpos, todo lo que es vago dorsal es amielínico, ¿no? No quita que no tenga una persona que pueda tener esas fibras porque la evolución nuestra no terminó, continua, aunque para nosotros eh, 10 años es mucho tiempo, para el cuerpo no es nada. Ya venimos hablando, ¿no? De 100 millones de años para lo que son los primates, 60, en verdad son 60 millones de años para lo que son los primates, y después está todo el sapiens, el Homo sapiens, etcétera, etcétera. Entonces, para el ser el tema es distinto, los tiempos son distintos de lo que manejamos nosotros y, perdón, la evolución continua. ¿Ok? Entonces, vamos a ir para adelante, quedándonos en mente con esta frase, núcleo vago ventral tiene, o núcleo ambiguo tiene prevalencia. ¿Ok? Porque si analizamos el nervio vago, nos damos cuenta que tiene vías aferentes y vías eferentes. Vías aferentes quiere decir que donde nacen, que es en el cerebro, en el puente, bueno, no voy a explicar bien toda la anatomía precisa, pero digamos en la parte central, recibe información todo el tiempo desde el cuerpo. Y tanto es así que de las fibras que tiene el nervio vago, el 80% son aferentes. Eso quiere decir que reciben información del ambiente y la llevan al modo central. ¿Ok? La mayoría de estas fibras, como dijimos, son amielínicas. Recuérdense que el nervio vago se llama vago porque es el nervio más largo del cuerpo humano, no el más grande, sino el más largo, el más grande es el nervio ciático, es el más largo. Vagus también en griego era errante, quiere decir que estaba por todos lados. Nosotros generalmente en lengua latina española pensamos que es vago porque vagabundea, ¿no? Porque como que está por cualquier lado y técnicamente también podría ser tomado como correcto, pero quiero que se acuerden de eso, ¿no? Que el 80% de todos sus filamentos que tienen son para llevar información hacia el cerebro. Y ahora, si analizamos, tenemos, acá voy a ser un poquito técnico, espero que no me maldigan con esto, pero necesito serlo porque es necesario, porque si no, pecamos de un poquito de superficialidad, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que vemos acá? Vemos que lo que es el tracto del núcleo del tronco solitario, tenemos fibras aferentes, viscerales, generales y
aferentes, viscerales, especiales. Quiere decir que tenemos dos tipos distintos de fibras que llevan información hacia el cerebro siempre, pero que llegan al núcleo del tracto solitario. ¿Ok? Esto es importante. Pero si vemos las generales, observen qué interesante. Mucosa del tubo digestivo, la parte laringia y faringe, esófago, traquea, cuerpo y arco aórtico. Nada mal, nada mal. Hasta ahí llega. Cuando pasamos a las especiales, en cambio, ya llegamos al gusto, a la epiglotis y a la raíz de la lengua. Esto, recuerden, siempre informan al sistema. Luego tenemos el núcleo espinal del trigémino, que es aferente, especial, general, y van al conducto auditivo, al meato acústico externo, importante, a la fosa posterior craneal, a la piel de la oreja, ¿eh? a la parte inferior de la membrana del tímpano. Eso quiere decir que está relacionado con toda la parte auditiva. Y ahí entienden por qué Stephen Porges tomó un camino muy neural en su terapia con la música, con el Stefan Sound Protocol, que aconsejo que al menos lo prueben una vez. Creo que es muy también revolucionario poder sentir todos los cambios que nos producimos con una simple música. Que obviamente está trabajada por dentro, o sea, nosotros no sentimos el trabajo interno, sentimos solamente una canción. También hay para niños, entonces pueden poner también la de niños ustedes, escuchan la música de Disney, pero por adentro está todo el trabajo a bajas y altas frecuencias que nos van a ayudar a regular el oído externo y demás. Muy bien, ahora tenemos la parte eferente. Recuérdense que esto es 80% de fibra hacia arriba, hacia el cerebro. Esta es la parte que baja. Y acá tenemos dos. El núcleo ambiguo, que son eferentes viscerales especiales, y núcleo dorsal, eferentes viscerales generales. Si analizamos estas dos, vemos el velo del paladar, la faringe, la laringe, los bronquios, el corazón y 2/3 de todo lo que sería el tubo digestivo hasta llegar eh, hasta el esófago, 2/3 del esófago. La parte ya inferior del esófago, lo que sería el esófago abdominal, ya es parte del núcleo dorsal. ¿Sí? Y aquí tenemos el núcleo dorsal, que es toda la musculatura lisa, cardíaca, fundamental, glándulas, bronquios, pulmón, órganos, todo lo que es suero diafragmático hasta llegar a Cannon Bone, la zona de Cannon Bone, que es la que le dije, es la segunda, 2/3 parte del colon transverso. ¿Ok? Entonces, el vago ese es el territorio de competencia del nervio vago cuando manda información. Ahora, ¿qué es lo que es interesante de todo esto? Que en el núcleo ambiguo tenemos la parte mielinizada, tenemos la parte más nueva. ¿Ok? ¿Y qué notó Stephen Porges? Stephen Porges notó que teniendo prevalencia puede apagar lo que le estuvo precedente. ¿Y qué le estuvo precedente al sistema? El núcleo dorsal y el sistema simpático, el famoso, la famosa reacción de lucha o huida. Y esto es vital, porque si entendemos esto, algo que todas las madres, si hay madres aquí, lo pudieron vivir en persona, pero ahora lo van a poder entender mejor. Por ejemplo, cuando tienen un niño está llorando y le hablan o lo miran a los ojos, como el niño, no porque entienda lo que le están diciendo, sino por el tono de voz o por la vista, por la conexión que tiene con la vista, el tono del niño a nivel de llanto o de dolor baja. Esto hace que nuestra conexión social, nuestra capacidad de poder conectarnos, pueden desactivar mecanismos de defensa, y estos mecanismos de defensa pueden ser la parte del sistema nervioso autónomo, la parte de lucha-huida, que ya conocemos todos, que generalmente le llamamos estrés, pero es parte de lucha-huida del sistema simpático, pero también tenemos lo de congelamiento. ¿Se acuerdan que hablábamos del congelamiento? Y si yo le digo, ¿quién va en congelamiento? Ustedes claramente me podrían decir, por ejemplo, una serpiente o pueden decirme un reptil, ¿no? Es el primer ejemplo que nos viene. Bueno, vago dorsal. Ahora,
lo que se reconoció hace poco, fisiológicamente hablando, es que esta activación del vago dorsal también la tenemos nosotros, y no con casos extremadamente complejos. A veces para el sistema, un grito, por ejemplo, de un padre o una madre a un niño que tiene menos fuerza, que no puede escapar, que tampoco puede pelear, y que encima quien está delante es quien le da la vida y le da de comer y le da cuidado, le hace un ataque por un desequilibrio que puede pasar por miles de cosas. Desgraciadamente tenemos en la vida, es difícil mantener siempre el equilibrio, me incluyo, y puede hacer que el niño se congele. ¿Y cómo nos damos cuenta? Por ejemplo, que levantamos la voz y se queda quieto, y como que mantiene el respiro, no se mueve. Eso es un congelamiento. ¿Ok? Y ese mecanismo, cuando es una vez y después, si tiene la chance el niño de descargarlo, es natural. Todos pasamos por ahí, todos desde chicos tenemos miles de veces que nos hemos congelado y después nos hemos descongelado. El problema es que muchas veces nos congelamos y después cargamos el sistema con más tensión por otros motivos, a nivel simpático, por ejemplo, y esas energías se van acoplando dentro del sistema, regulando el sistema nervioso autónomo. Cuando desregulan el sistema nervioso autónomo, automáticamente nosotros empezamos a sentir que las cosas no están bien, por más que estén bien. Mi neurosección cambia, que es mi capacidad de sentir dónde está la seguridad y el peligro, y entonces, por más que me acerque a mis padres, veo peligro. O por más que me acerque a algo que debería ser absolutamente bueno, lo veo como malo. ¿Ok? Entonces, este es un punto vital para entender la teoría polivagal, es un punto vital para entender que nosotros como terapeutas muchas veces ni preguntamos a los pacientes si los podemos tocar. Y muchas veces cuando tenemos mal día nosotros, tampoco nos corregulamos. Entonces, quizás para el paciente, saben que eres un buen terapeuta, sabes que eres muy preparado, pero quizás para el cuerpo eso es demasiado. Y en vez de que el sistema se relaje, el sistema se defiende. Y ahora vamos a dar un poquito de ejemplos de eso, pero hasta acá me siguen más o menos, me ponen un like o algo así para entender en el chat que vamos bien, que se está explicando, o hay algo que quieren preguntarme de esto. En total estamos abiertos un poquito. Bueno, sigo entonces, si no hay preguntas, sí. Entonces, rápidamente vemos acá esto, porque es una de las críticas de gente querida mía, que no entendían cuando hablábamos de la teoría polivagal, y yo le decía, se va a llamar el Instituto de Terapia Manual Polivagal. Me decían, ¿cómo vas a hacer 4 cursos con el nervio vago? ¿No? Me decían, digo, no, es que el nervio vago no es la teoría polivagal. El nervio vago es claramente muy importante, pero tiene muchas relaciones, y, y lo que yo quiero es ayudar al sistema a regularse tanto con el contacto físico, pero tanto también como conocimiento de uno mismo. Yo creo que nuestra formación es absolutamente una formación de crecimiento para el terapeuta. ¿eh? Absolutamente de crecimiento, es un proceso. ¿No? El objetivo es que inicie alguien, pero que termine otro. Y por suerte lo que vamos viendo en los últimos cursos que estuvimos dando es así. Pero para que eso suceda tenemos que entender esto, porque si no pensamos a veces que es todo muy, como se dice en Argentina, muy flashero, muy loco, ¿no? Pero no, tiene toda base científica y fisiológica. Entonces acá vemos el sistema nervioso autónomo, en rojo todo lo que es la parte del simpático, que nos ayuda en toda la parte, más que nada, de excreción para algunos órganos, también nos ayuda en el movimiento, en la creación de energía. Bueno, tiene un montón de funciones gracias al sistema simpático, estamos vivos, nos mantiene vivo y alerta todo el tiempo. Y después tenemos el parasimpático en azul, donde vemos que el parasimpático está dividido en dos partes. Una parte craneal, que sería el parasimpático craneal, donde vemos el nervio facial, donde vemos el nervio glosofaringio, el nervio vago, y el oculomotor. ¿eh? Importante, oculomotor, nervio parasimpático craneal. Eso lo vemos en el segundo nivel. Ahora, en la parte sacral, tenemos lo que es S2, S4,
Y si se acuerdan, yo les decía que el vago llegaba hasta la parte distal, ¿no? 2/3 de la parte distal del colon transverso, pero después de ahí, el último tercio y después el descendente, el colon sigmoideo, el recto y los órganos urogenitales, tanto de hombres como mujeres, dependen del plexo sacral, S2, S4. Entonces, nosotros en la formación no damos solamente técnica del vago, damos técnica del oculomotor, técnica del trigémino, técnica del facial, técnica para todo el parasimpático sacral y claramente técnicas para el simpático, ¿eh? Más allá de los ejercicios que podemos hacer de regulatorios y demás. Pero eso para que vayan viendo de que la formación en sí no es solamente nervio vago, es teoría polivagal y todas las estructuras, como le llamo yo, estructuras polivagales. Por ejemplo, el nervio facial es fundamental, fundamental, en la teoría polivagal, porque en relación a lo que yo voy expresando, ustedes pueden decir, este muchacho tiene un poco de conocimiento de anatomía, eh, pero también vuestro sistema que me está viendo en este momento está clasificando a nivel inconsciente si yo soy una persona segura, una persona honesta, si lo que estoy diciendo es porque me lo estoy inventando o estoy actuando. El sistema es muy bueno si no estamos desregulados a entender el otro que está haciendo y si tiene buenas o malas intenciones. Eso como lo hacemos con micros movimientos de la cara, que cada vez que nosotros hablamos expresamos, o el tono de la voz, la prosodia, como yo hablo, vuestro oído está recibiendo esa información y está viendo si eso tiene una prosodia tal de alguien benevolente, de alguien que sea empático, ¿eh? O de alguien que tiene malas intenciones y que está tratando de hacer algo para poder hacer un daño al sistema. Hablo del sistema para que entiendan como organismo, ¿no? Ahí es hacerles un chiste. El sistema podría crear el chiste, entender, darle inseguridad. Todo eso va a ser sensaciones, sensaciones. Y no son cosas mentales, son cosas corpóreas. Va a ser el cuerpo que va a dar toda esta información al cerebro. El cerebro se va a empezar a mover como un loco para todos lados, va a crear sinapsis, va a crear coherencia sináptica y nosotros vamos a tener un pensamiento que va a estar reforzado por nuestro cerebro medio y las hormonas y los neurotransmisores y entonces nosotros vamos a decir, uff, qué bueno esto o qué malo esto, no, no me interesa. Todo eso pasa en milisegundos. Pero créanme que eso, la mayoría de las cosas que ustedes están viendo en esta charla y ven en vuestras vidas, está regulada por el sistema nervioso autónomo y, y por vuestro subconsciente, que es el cuerpo. No es por lo que ustedes creen. Incluso la elección de comida, ustedes dicen, no, yo quería comer papa frita o quería la tortilla española, y no sé si eran ustedes. Tengo muchas dudas. Probablemente eran sus bacterias que hablaban con el sistema entérico y que hablaba con el vago y le llegaba la sensación de por qué no comemos la tortilla que está tan rica, la que hace ese negocio, y nosotros al final decimos, vamos a ese negocio a comer, pensamos que somos nosotros. Hay un psicólogo que adoro, que fue muy importante para mi vida, que es Daniel Kahneman. Es ganador del premio Nobel de Economía, no de Psicología, sino de Economía, porque él estudió el sesgo de la elección, cómo nosotros elegimos. Y claramente lo de la economía, cuando vieron eso, lo traspasaron a la economía y vieron que era exactamente así. Entonces, muchas de las técnicas de venta y mucha del marketing que hoy conocemos es, entre comillas, bien o mal, producto del trabajo de Daniel Kahneman, que descubrió, por ejemplo, que para que yo me decida tomar algo, tengo que tener 7 impulsos. 7 impulsos. Si por eso tienen la publicidad por todos lados todo el tiempo, porque esa información que está entrando, al final le va a llevar a tomar una decisión. Si la sensación que yo pruebo es buena, me va a tomar una decisión a querer ese producto. Bueno, Daniel Kahneman trabajó sobre todo este sesgo. Su libro lo conocen, seguramente lo habrán visto en librería, se llama Pensar rápido, pensar despacio. Ahí él habla muy bien de cómo funciona el cerebro y cómo funciona la mente y al final cómo terminamos tomando decisiones. ¿Cuál es la clave de esto? Él lo tiene clarísimo también, más allá de Damasio.
es que eso viene del cuerpo. ¿No? Eso viene del cuerpo, no viene de arriba, no viene de lo que nosotros pensamos. Nosotros terminamos pensando en relación a cómo el cerebro se está moviendo y el cerebro se está moviendo en relación a cómo nosotros estamos sintiendo. Si tengo un dolor de cuello, créanme que no voy a sentir igual que si no tengo dolor de cuello. Lo que voy a pensar seguramente si tengo dolor de cuello es que la vida es más fea de que si estoy perfectamente en salud. Y eso no es casualidad, es porque estoy recibiendo, la interocepción está comunicando y genero neurotransmisores y hormonas de ese tipo que hacen que yo piense de un cierto modo, en este caso positivo. Entonces, teniendo en cuenta todo esto, nuestro trabajo como terapeutas manuales es fundamental. Que lo que yo le dije a Porges y así lo convencí. Le digo, yo hago disecciones anatómicas, por 10 años hice disecciones anatómicas con cadáveres frescos en París y vi muchas adherencias sobre muchas estructuras y veo el nervio vago que está con adherencia y cómo mi sistema se va a dejar de defender, por más que yo haga la mejor terapia psicológica del mundo. Cuando me ponga de pie y el nervio vago en esa área esté en dificultad, va a mandar en alerta a todo el sistema y yo me voy a desregular completamente en un segundo. No sé si entienden el concepto. ¿Mm? Esto después se puede explicar en otro caso, pero quiero que entiendan que teoría polivagal no es nervio vago. Teoría polivagal es estructuras polivagales en función. ¿Mm? Teoría polivagal significa filogenética, jerarquización. Eh, Teoría polivagal significa eh, compasión, significa comunicación, ¿Mm? Compartir. Somos mamíferos. Eso es teoría polivagal, no un relojito que me mide la variación del ritmo cardíaco. ¿El relojito sirve? Sí, al principio. Después no sirve más porque yo lo que necesito es sentir, conectarme conmigo, no desconectarme. Yo me tengo que levantar a la mañana, lo mejor, es más sano. Si yo me levanto cuando sale el sol, no cuando suena el despertador. ¿Quieren apostar? Hacemos un experimento por 6 meses y ustedes se levantan con el sol. En 6 meses van a estar mejor que si se levantan con el despertador. Ustedes ya lo saben eso. Sin embargo, a veces no podemos, por la cultura, por el trabajo, por nuestra responsabilidad, no podemos, pero sabemos que si seguimos el ciclo circadiano, nuestro sistema funciona mejor. Lo sabemos. Y si nuestro sistema funciona mejor, me siento mejor. Y si yo siento mejor, la vida tiene más, vale más la pena vivirla. Porque si voy solo del coco, voy solo de mis procesos corticales superiores, la vida no tiene mucho sentido. Basta solo pensar en todas las guerras que hay en el mundo ahora para pensar que la guerra es una mierda, o la gente que tiene hambre con toda la riqueza que hay en el mundo para pensar que la vida es una mierda. Pero si yo paso a sentir la vida, tiene sentido. No quiero perderla. La quiero disfrutar al máximo y que el máximo viva en el mejor de los modos, y eso es teoría polivagal. ¿Ok? Entonces, eso para mí es importante, no por criticar a los colegas que están trabajando con el Harry Variation. Está todo bien con el Harry Variation. Yo también lo utilicé, sobre todo para ver si mis técnicas funcionaban. En la formación, si la quieren llevar, lo pueden hacer y lo utilizan ahí en el momento y no tengo ningún problema porque lo que propongo funciona. Y yo lo utilicé por 2 o 3 años hasta que entendí que ya no era necesario perder tanto tiempo con eso cuando yo podía hacer 10 pacientes más que estando todo el tiempo ahí viendo cómo funcionaba. ¿Ok? Entonces, repito, no es una crítica, pero quiero que entiendan que eso no es teoría polivagal. Eso es un método de regulación del sistema que nos puede decir un poco cómo está el sistema, pero no es teoría polivagal. ¿Mm? Y repito, no tengo nada en contra, pero a veces escucho por ahí que hablan de la teoría polivagal y la primera cosa que me hablan es del relojito. Yo digo, relojito, pero que si el... No, no pasa por ahí. Es un instrumento, claro, lo recibimos, abiertos lo recibimos, pero solo para empezar. Es como voy a andar en bicicleta y pongo los ruedines para empezar a andar en bicicleta. Y después los ruedines los saco. Esto es lo mismo. Pongo el relojito para ver si me estoy regulando. Ahora entendí cómo me regulo, entendí lo que siento cuando estoy regulado, el relojito me lo saca. ¿Ok? Eso es como lo vemos nosotros. Yo lo hablé con Porges y está de acuerdo.
Él no lo dice así, él es mucho más político que yo, pero bueno, yo tengo toda esa energía dentro todavía a veces de un poco de justicia, porque realmente Porsche es un genio. Entonces, esto un poquito lo que veíamos antes, ¿no? Todos los nervios craneales, ¿m? Parasimpáticos y el parasimpático sacral. Todo esto, en conjunto con el sistema simpático, regulan todo el tiempo el sistema nervioso autónomo. ¿M? Van recibiendo, son los artífices de que nosotros estemos vivos hoy y sanos. Pero, ¿qué pasa cuando esto informa? Cuando esto informa, lo que sucede es que nuestro estado cambia. Si yo como algo ligero, mi estado cambia, que si como un lechón riquísimo, pero que me cae súper pesado, mi estado cambia. ¿Eh? ¿Y esto que cambia? Los estados fisiológicos. ¿Y qué son los estados fisiológicos? Lo voy a hacer rápido esto. Esto es de Stephen Porsche, no es mío. Claramente me lo ha conseguido para las presentaciones y demás, que creo que es el mejor modo que tenemos para entender. De modo rápido, esto se puede extender mucho, pero para que nos entendamos. El ambiente intracorpóreo, introsección, extracorpóreo, esterosección. Exterosección, por excelencia, la vista, pero también lo es la piel, la parte sinestésica, también lo es el oído. Último, parecería que es el último de los sentidos cuando morimos, que se desactiva. El olfato, que tiene muchas cosas interesantísimas que podemos utilizar para nuestro trabajo. La lengua, con lo que sería el gusto y demás. Y después tenemos toda la parte interna con los interoceptores. En los interoceptores podemos involucrar prácticamente muchos receptores, desde los quimioceptores, los nociceptores, los mecanoceptores, los baroceptores, todos ellos están informando, como lo hacen nuestros ojos, el oído, el olfato, lo que sucede externamente, todos nuestros receptores internos internamente. Y hay algunos, como por ejemplo las fibras nerviosas libres, tienen funciones muy interesantes que podemos utilizar en terapia manual. Muy bien. Todo este ambiente interno-externo va a crear como diría Damasio, nuestro homeostasis de defensa o va a crear la neurocepción. Si esto funciona bien, mi neurocepción es correcta. Si esto funciona mal, mi neurocepción es incorrecta. Y puedo, donde hay seguridad, sentir peligro. O donde hay seguridad, sentir amenaza de vida. Solo porque lo que está dentro no va bien. Entonces, ¿qué se dio cuenta Porges? Se dio cuenta que el sistema fisiológico, los estados fisiológicos, que para mí son la clave, absolutamente la clave para, no sé si está correcto decirlo, pero déjenmelo pasar, para iluminarnos como seres. A mí siempre me gustó el budismo, para iluminarnos, entender los estados fisiológicos y entender dónde nos encontramos. Entonces, o casualidad, cuando el sistema es seguro, ¿eh? El sistema de relaciones, por ser mamífero, es más activo, somos más creativos, tenemos una mejor prosodia, una expresión facial más amplia, una homeostasis visceral que trabaja correctamente. Tengo ganas de explorar el mundo, conocerlo. Piensen en un niño que quiere todo el tiempo tocarlo todo y salir a ver qué pasa. ¿Eh? Pero también esto es la parte donde el sistema, la neurocesión nos capta la seguridad, nos permite eso. Pero si capta peligro, rápido inicia un mecanismo de defensa de movilización. Y esa movilización puede ser luchar o huir. Ese estado fisiológico es lo que nosotros llamamos estrés, donde se reduce el aporte sanguíneo en el cerebro, en los órganos, y va hacia, por ejemplo, las extremidades para poder pelear o para poder huir. Me vuelvo más egoísta, no pienso en el otro, porque claramente estoy en peligro, no pienso en ti. Se empieza a activar más mi parte reptiliana, me acerco más a la parte reptiliana, que no son extraterrestres los reptilianos. Yo cuando escucho eso me mato de risa, que hay mucho, ¿no?, esotérico por ahí dando vuelta hablando de que nos invaden los reptilianos. Los reptilianos o los políticos reptilianos, sí, son gente que piensa en ellos, que no piensa en los demás, no están regulados y claramente no les importamos. Por eso son corruptos y hacen lo que hacen y la gente a veces muere
de hambre o por una medicina por no tener eso. Pero eso para que entiendan que no hay nadie, no hay ningún mamífero que esté afuera de estos sistemas. Ninguno. ¿Ok? Y por último, tenemos cuando tenemos una amenaza de vida, que quiero que quede claro, real o irreal. Real o irreal. Me la puedo también autoimaginar o puedo vivir eso, aunque no sea real, ¿no? No sé, cuántas veces por ahí uno dice, me mató, con lo que me dijo me mató. ¿Y qué hiciste? Nada, no pude mover. Te lo está diciendo clarísimo, clarísimo, te lo está diciendo. ¿Y ahora cómo estás? Triste. No quiero salir, estoy depresivo. Te, te está diciendo, me congelé, estoy en un vago dorsal. ¿Y cómo estás? ¿Estás comiendo? ¿Te estás moviendo? No, la digestión no es buena, no duermo de noche y no tengo ganas de hacer nada. Te está diciendo, me fui a un vago dorsal. Y quizás era un noviecito, que una niña de 13 14 años con todas las hormonas así, y el noviecito que se fue con otra chica, y la chica se congeló. Y de ahí nace todo un sistema de congelación y simpático, sin volver al vago ventral, sin volver a la parte de seguridad, donde después quizás le hacen un diagnóstico psicológico de depresión y lo empiezan a dar pastillas, ansiolíticos y demás, y simplemente estaba desregulada por un trauma que fue real, para ella fue real, para nosotros fue una tontería, ¿quién no pasa por un desamor? Pero para ella fue real. Y es real también el diagnóstico que le hicieron, pero es irreal que viva así por algo tan normal, que no pueda volver a regularse. Entonces, ¿qué sucede en la amenaza? Sí, sucede que parece que está la muerte, está el león me está atacando y me hago el muerto. Me hago el muerto a ver qué pasa. ¿Cuántas personas conocen ustedes como terapeutas o empiecen a indagar en vuestra consulta que son bradicárdicos y no son deportistas de alto rendimiento? ¿Qué es lo que hace la inmovilización? Bajar todo el sistema, ahorro máximo. Menos latido, menos energía, más posibilidades del futuro de sobrevivir. Menos comer, menos digestión, menos salir, menos ponerse, menos de todo. Baja todo. ¿Cuántos tenemos? No son bradicárdicos por un entrenamiento de alto nivel. Son bradicárdicos porque está en crisis el sistema y hay que sacarlo de ahí. Pero no se hace desde acá. No se hace, no, mira, tu noviecito al final era mala persona, no te convenía, al final tuviste suerte. Sí, sí, entendí que me da suerte, pero todavía me siento mal. Te dicen, ¿cuántas veces les pasó a usted de entender que sí, es verdad? Sí, eso es así, pero me siento mal. ¿Mm? El famoso sickness behavior, me siento enfermo. Y quizás lo entendieron, pero el cuerpo no lo ve así. Entonces ahí es importante entender los estados fisiológicos, porque rápidamente podemos entender que no estamos saliendo de acá. Y que si bien durante toda nuestra vida vamos a estar saltando de aquí para allá, es aquí donde vale la pena vivir. Esto es teoría polivagal, entender el cuerpo en eso, desde el modo de la raíz de la fisiología. ¿Mm? Espero que esto haya quedado, porque para mí esto es una parte central de todo lo que hacemos. Entonces, ¿qué dice Stephen? Dice, muchos de los comportamientos que vemos son realmente conductas adaptativas debido a una neurocesión defectuosa. ¿Mm? La persona que se va en depresión ve todo negativo, todo es peligro, todo es muerte, todo no se puede, se queda encerrada, no puede, no es que es tonta o que no la ve, es que no es, no es, ¿cómo decir? No es seguro. Y otra frase que usa mucho Stephen es, no existe una cosa como una mala respuesta, solo hay respuestas adaptativas. Entonces, si yo discuto con alguien y me enfurezco, hay a veces, ¿por qué me enfadé tanto por eso? Que es una tontería.
Y créame que yo soy de sangre un poco, quien me conoce soy de sangre un poco hirviendo, pero he cambiado mucho el tiempo, porque ahora me puedo adaptar mejor, ¿ok? Entonces, eso piénsenlo. Estas son dos frases que me encantan de Stephen, porque rápido dejamos de hacer personal un problema con alguien. Empezamos a entender que está en dificultad y cuando lo escuchan hablar a él, eh, es maravilloso ver cómo él está en un ventral y cómo exprime un concepto que después termina siendo vida, porque nos terminamos sintiendo bien. Entonces, ¿qué le sucede al cuerpo cuando tiene un problema físico o sentimental? Y eso es un poco lo que les fui diciendo, ¿no? En esta presentación. La teoría poidagal, que puede identificar todos estos estados, y la terapia manual, que puede sacar ese problema físico para que la neurosesión y la fisiología de los estados fisiológicos funcione mejor. Pero también está la conexión, que es lo que pretendemos nosotros con la terapia manual polivagal, de que el mundo polivagal siga creciendo en el mundo. Hace unos días estuvo el Congreso en Alemania, eh, con Porges y otros grandes personajes, Gabor Mate y otros grandes de Dana y demás están llevando esto un poco a todo el mundo, a todas las disciplinas, y bueno, eh, y nosotros podemos hacer mucho con la terapia manual. ¿Mm? Expliqué un poco, ¿no? El dolor de cuello, cómo me siento pronto si tengo una mala digestión, cómo voy a pensar en relación a eso, y cómo la terapia manual, sin lugar a dudas, se puede relacionar con la teoría polar sin ningún tipo de problema. Mis principios son osteopáticos, que si bien soy fisio, trabajo como osteópata, no hago más rehabilitación, eh, pero no quita que también abrace la fisioterapia, la quiropraxia y otras medicinas, la medicina china y demás, todo porque es al final el funcionamiento y la relación de ese funcionamiento con los otros, que es lo que cuenta. ¿Mm? Entonces, para los que estén un poco interesados, porque muchos me siguen a veces diciendo cómo es un curso de 4 niveles del nervio vago. En el primer nivel no vemos el nervio vago, en el lo vemos, perdón, pero no solo es eso, vemos toda la teoría polivagal y la parte manual, por ejemplo, una de las cosas que hacemos es trabajar los músculos de la cara, porque hay muchos artículos, ¿no?, que manifiestan de cómo eh, lo que nosotros expresamos después le va a mandar una información al cerebro medio, al cerebro mamífero, a la hipófisis, y va a crear ciertas hormonas y neurotransmisores que nos hacen sentir de un modo u otro, ¿m? Para prepararnos a estar felices o prepararnos a pelear o a huir, ¿eh? Pero también sabemos que eh, una tensión o una fibrotización, por ejemplo, del músculo prócer, puede también generarnos enojo, ¿no? Por el cierre, esto es preocupación o exceso de concentración. Todo esto, si el músculo se fibrotiza, manda un señal todo el tiempo de que tenemos que estar siempre atentos o en seguridad, y eso va a estar respaldado por hormonas y neurotransmisores. Pero quizás ahora es momento de relajarnos. Quiero irme a tomar un coco a la playa, no es momento de estar concentrado. Y no puedo, porque esto todo el tiempo está informando. ¿Mm? Por ejemplo. O, por ejemplo, también en el primer nivel vemos el trigémino, ¿m? A nivel también de la cara, como no es tanto para la parte muscular como lo es el facial. En la parte muscular también vemos el facial y hay técnicas faciales, pero también está el trigémino, ¿eh? Para todas las glándulas, que son importantísimas, glándulas parasimpáticas, como pueden ser las salivales, para que el sistema siga regulándose. Y obviamente el trigémino tiene anastomosis con el vago en distintas áreas. ¿Eh? Entonces también vemos, por ejemplo, el trigémino. O, por ejemplo, fundamental para la prosodia y la comunicación, los laringios superiores, recurrente, inferior, interno, externo, ¿eh? Para poder comunicarme, para poder ser un mamífero que se comunica con otros mamíferos y no aislarme. No va a ser conveniente aislarnos. Puede que sea necesario por un periodo de tiempo y es natural,
y es respetable y está muy bien, pero después puedes volver de eso, te puedes volver a integrar, puedes estar con la gente, puedes disfrutar, te puedes conectar con otros. A veces los mejores amigos ni siquiera hablan, nos escuchan, nada más. No es que me toca hablar a mí y después le toca hablar. No, él me está escuchando, está conmigo ahí y me siento conectado. Tengo empatía, él tiene compasión por mi problema y yo me siento comprendido. Y quizá estoy diciendo una tontería detrás de otra, pero él está conmigo. Y eso me hace sentir integrado, me hace sentir que no estoy solo y que me puedo relajar. Y ya relajándome puedo ver el problema desde otro punto de vista y quizá cambiarlo, porque de algo estoy seguro. En un estado defensivo es difícil cambiar las cosas, porque siempre en un estado defensivo de lucha o huida, mis pensamientos van a ser en relación a ese estado fisiológico. No se puede pensar distinto, no se puede pensar distinto. No hay coherencia de eso, no va a ser así. Y lo mismo pensé si estoy depresivo. Mis pensamientos como somos. ¿Quién no tuvo desgraciadamente un amigo depresivo o un pariente depresivo? A él le habla y terminan siempre cayendo en el mismo loop. Porque claro, se sienten así y cuando llega arriba y expresan, sigue siendo negativo. Y lo que escuchan es negativo y se autoalimentan todo el tiempo. Si no lo sacamos de ese estado defensivo, de inmovilidad en este caso, es inmovilidad el vago dorsal, va a seguir pensando así. ¿Ok? También esto lo vamos a ver y de forma maravillosa. Entonces, para ir cerrando, esta es otra gráfica importantísima de Stephen, que obviamente le pedí permiso para utilizarla. Como terapeuta manual, o fíjense dónde está el contacto, aquí. Antes tuve que, para tener un buen contacto en un vago ventral, tuve que darle seguridad a la persona. Ambiente, voz, conexión. Después de eso pudo haber una proximidad. Y en esa proximidad existe la chance de haber un contacto. Luego, después del contacto, existe la chance de un vínculo. No sé que ustedes esto lo están leyendo y lo están entendiendo mejor que yo, en el sentido que generalmente nosotros empezamos acá. Los mejores terapeutas, sin darse cuenta, a veces hacen esto sin darse cuenta y está muy bien, pero después por ahí no lo aplican con sus hijos. ¿Cómo le voy a decir a papá que me saqué una mala nota? Si él quiere que yo termine la escuela sí o sí, no se siente seguro. ¿Cómo se va a aproximar? Mi hijo no me cuenta, no me cuenta cómo le va en el colegio. ¿Se siente seguro? Si te dice que se sacó un uno, ¿tú lo vas a coger, lo vas a recibir bien o lo vas a criticar? Y lo vas a culpabilizar y castigar. También es teoría polivagal. También es un mundo polivagal. Entonces, lo que nosotros estamos proponiendo con nuestra formación es eso, un proceso humano que tiene la chance de tocar el cuerpo, que otras terapias no tienen, y créanme que es una ventaja que nadie, que en unos años se van a dar cuenta de lo importante que después nos va a generar un vínculo con quien sea, con el paciente, con nuestros hijos y demás. Y todos vamos a ser victoriosos. Pero hay que entender que esto y esto son antes de esto. ¿Mm? El apego, que es el primer imperativo biológico, ya no lo es más. Ahora el primer imperativo es la seguridad. El apego pasa a ser el segundo. Y esto es muy fuerte para los psicólogos, absolutamente fuerte. ¿No? Muchos no lo quieren aceptar y les parece extremadamente descabellado afirmar una cosa así. Pero claro, ¿cómo voy a pegar con alguien de que no me estoy seguro, no me siento seguro? Y me van a decir, el síndrome de Estocolmo. Y sí, están apegados, pero ¿en qué situación se encuentran? Cuando salgan de esa situación, vamos a ver si están regulados y si realmente fueron felices o si fue una estrategia del sistema para poder sobrevivir a esa situación de encierro, maltrato, violencia, etcétera, etcétera. Entonces, es muy interesante la teoría polivagal y creo que no está en el nacimiento, está en una buena maduración y es maravillosa. Y es maravillosa la terapia manual que ofrecemos
y combinada va a salir algo mejor. Así que bueno, no sé si alguien tiene alguna pregunta que quiera manifestar, no sé, el chat, a ver cómo está el chat. ¿No? Más o menos quedó, no quedó la presentación. Sí. A ver. Bueno, entonces aprovecho, pues bueno, para hacer un poco de marketing, si no me matan. Vamos a tener encuentro en, del 28 al 26. Sabemos que no es la mejor fecha del mundo, pero bueno, es la única que yo que tenía para este primer semestre. Era realmente imposible, tengo el calendario bastante cargado con todos los cursos que doy por el mundo. Eh, y bueno, y los que participen en están participando, pueden todavía, si no se han inscrito, aprovechar de esta, aunque pasó el 10 de junio, aprovechar el precio de descuento. Eh, el curso es más caro, ahora como inicio tiene ese precio, después no sé si eh, va a ser más caro o no, depende, bueno, de varias cosas. Y creo que bueno, tenemos la chance en este curso. Claramente, ahí la ven a Laura Gómez. Ella también es fisioterapeuta, osteópata. Ella tiene especialización en Somatic Experiencing y bueno, obviamente es prácticamente como yo en la creación de todo esto. Ella tiene mucho que ver con la creación de todo esto. Es verdad que yo soy un poco la cara visible, pero sin ella no hubiese llegado a donde llegué. Y, y en esta chance vamos a estar los dos. Recién yo estuve en Argentina dándola y la estuve dando sola y a veces va a pasar que estemos juntos, separados. Y yo creo que, bueno, hacerlo los dos, ella le va a dar un toque más femenino y para muchas cosas mejor. Yo soy un poco a veces arraigado a la ciencia y al cuerpo y a la anatomía y bueno, eso algunas personas me ven un poco pesado, pero bueno, es donde me siento seguro. Y, y ella le da mucho más humanidad y belleza, sobre todo porque es bellísima. Así que bueno, un poco esto, ojalá que puedan. Vamos, estamos ya, varias personas nos han eh, pedido que la hagamos en octubre, así que estamos viendo si en octubre logramos poner otra, pero lo veo muy difícil por el calendario como lo tengo. Yo generalmente ya tengo el calendario de 2025 y parte de 2026 y es difícil poner otras fechas, así que bueno, ojalá que si no pueden ustedes, pero tienen a un colega y si nos quieren ayudar a crecer en este movimiento, denle like, compartan todo lo que puedan de nosotros y ayúdenos a crecer, que estoy seguro que todos vamos a estar mejor con esto. Eh, y de modo bastante rápido. Y claro, ojalá que haya sido clara la charla. Así que si quieren, después nos dejan algún comentario en Facebook o donde quieran. Para nosotros es súper importante que, bueno, esto es nuevo y, y ojalá que no sea un intento, que sea algo que se logre. Así que bueno, yo los voy a ir saludando a todos ustedes. Bueno, el libro también, me dijeron que tengo que decirlo, el libro va a estar espero que en julio ya esté, no sé si lo vamos a tener para España en julio, porque lo mandé a imprimir acá en México y en Argentina en inglés y en español. Vamos a ver si llegamos también para España. Y parte de la formación, no parte, la base de la formación va a estar en este libro. Parte de la información que saqué para este webinar está en el libro, obviamente más extendido y demás, con todos sus artículos y también técnicas y demás. Así que bueno, gracias por compartir conmigo este momento este tiempo de reflexión. Creo que el tiempo es una de las pocas cosas que se va y que no vuelve. Y bueno, aunque no nos conocemos todos de persona, hemos pasado este momento. Espero que se hayan podido empapar un poquito de teoría polivagal, un poquito de Porges y también hayan podido sentir la emoción que yo pruebo cuando hago esto. Y ojalá que, bueno, tengamos la chance de vernos en persona y empezar con esta formación en modo presencial, porque la terapia manual de calidad es solo en modo presencial, no existe online, o al menos no la de excelencia. Así que bueno, les deseo lo mejor, gracias por estar aquí conmigo y bueno, a seguir creciendo y a seguir dando todo para este mundo polivagal. Mando un saludo grande y que esté todo bien por allá en España y ojalá que nos podamos ver pronto. ¿Mm? Cuídense, gracias por todo.